Vale. Vamos a... Bien. Hoy día, como es tradición, revisamos cada uno de los ejercicios de la prueba, ¿no? La idea es que los alumnos se convenzan, ¿cierto?, de cómo se resolvía la prueba, ¿ya? Aquí está hecho todo. Voy a explicar paso a paso, ¿ya? Y también, bueno, las dudas que tengan, ¿de acuerdo? Así que yo voy a ir explicando y como voy a estar aquí atento aquí a esto, entonces, si tienes alguna duda, por favor, simplemente me interrumpes nomás con el micrófono, ¿de acuerdo? Entonces, bien, vayamos con el problema 1. El problema 1 consistía, ¿cierto?, en dos prismas, ¿ya?, puestos juntos, ¿ya?, formando un cuadrado, ¿no? Si usted recuerda, los prismas son como de pirámides, ¿no? Son como pirámides con base cuadrada, ¿ya? Eso lo vimos, los prismas se llama el libro. Entonces, si yo pongo dos juntos, así como en esta figura, voy a formar un cuadrado, ¿de acuerdo? Un cubo, digamos, un cubo, ¿ya? Entonces, se nos pide, ¿cierto?, conocer el ángulo de salida final, ¿cierto? Aquí le llaman ángulo teta, ¿no?, del rayo que ingresa, ¿cierto?, de manera perpendicular a esta cara del cubo. Acuérdense que aquí, como son dos prismas, entonces aquí vamos a tener tres medios, ¿no? Primero, el medio Na, ¿cierto?, que llamamos, que es el aire, 1, ¿cierto?, con índice de refracción 1. Después el primer prisma, ¿cierto?, que tiene índice de refracción 1,6, ¿ya?, NB le llamamos. Acuérdense que es muy importante llamar A y B a los medios de entrada y salida, ¿ya? Porque recuerden que como vamos a usar la ley de Snell necesita un orden, ¿sí? El Na es el N del medio del cual la luz viene, ¿cierto? En este caso la luz viene desde ¿no? Así que sería el Na. El medio NB, ¿cierto?, que es 1,6, y después tenemos el medio C, que es 1,4, ¿ya? Entonces aquí la luz, aquí hay dos interfaces, ¿cierto? La primera interfaz es de aire, ¿cierto? Aire prisma 1, o sea, de Na, NB, de 1 a 1,6, y después de prisma 1 a prisma 2, de NB a NC, podríamos llamar aquí, ¿sí? Y después de NC al aire otra vez, Na, ¿sí? O sea, voy a usar más de una vez la ley de Snell, ¿bien? Ya. Entonces, si nos fijamos en la figura original de la prueba, los únicos ángulos que nos daban, ¿cierto?, eran este y este, ¿ya? Entonces tenía que deducir geométricamente todos los demás, ¿de acuerdo? Entonces, el primer ángulo que yo necesito, ¿cierto?, es este, que está aquí, que uno puede deducir fácilmente que es 45 grados, ¿ya? Este ángulo, ¿por qué es importante? Acuérdense que aquí esta es la normal, ¿sí? Acuérdense, en cada punto de incidencia entre una interfaz, usted tiene que dibujar la normal porque los ángulos de incidencia y refractado, ¿cierto?, se toman a partir de la normal. Entonces, necesito conocer este ángulo. Entonces, fíjense que este ángulo no es para nada difícil darse cuenta que es 45 grados. ¿Por qué? De partida, como este es 45, este también tiene que ser 45. ¿Sí? Y, por otra parte, este también tiene que ser 45, ¿sí? Porque la suma de este triángulo, la suma de los ángulos tiene que ser 180, ¿no? Entonces, como este es 90,
y este es 45, este necesariamente es 45. Y como de aquí a acá hay 90, entonces este también tiene que ser 45. No es para nada difícil. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre acá? El rayo dice que ingresa, el primer rayo, o sea, ingresa a la primera interfaz de manera perpendicular. Entonces nosotros ya sabemos que por ley de Snell, ¿cierto? Este rayo ingresa sin desviarse. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que si yo ingreso de manera perpendicular a una interfaz, este no se desvía, ¿no? Lo sabemos por ley de Snell, ¿no? Entonces, aplicamos la ley de Snell entre los medios B y C, ¿sí? Vale decir, desde índice NB 1.6 a índice N, que aquí llamamos N, que le podríamos llamar NC, ¿cierto? Para seguir el orden, 1.4, con un ángulo de entrada o incidente de 45 grados. ¿Sí? Entonces, esta es la ley de Snell. Para este caso, note el orden de B a C, ¿cierto? De B a C. En este caso, la luz viene del medio NB, ¿cierto? Y pasa al medio NC. Entonces, aplico la ley de Snell, ¿cierto? Con NB 1.6, el NC 1.4 y el ángulo de 45 grados que llamé NB. ¿Sí? ¿Qué sería este? Entonces yo puedo conocer θ sub C, que es el ángulo refractado y no se olvide respecto de la normal, siempre. Entonces, la ley de Snell, ¿cierto? Uno calcula esto muy fácilmente, despeja seno de θ sub C y me queda que vale 53.9 grados. O sea, este ángulo, ¿cierto? Vale 53.9 grados. ¿Sí? Ahora bien, este rayo ingresó, se refractó, ¿cierto? Y llega a la segunda interfaz y vuelve a refractarse con un ángulo θ, desconocido, ¿cierto? Que es el ángulo que a mí me están pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces uno dice, bueno, aquí también se va a formar un triángulo, ¿sí? Entonces, como este ángulo de aquí es 90, y como θ sub c vale 53.39, que ya lo acabo de calcular, por lo tanto el complementario, para lo que le falta para llegar a 90, ¿cierto? Es 36.1, ¿sí? 36.1. Entonces, fíjese que aquí se me forma un triángulo de 36.1, este angulito que está acá, que es desconocido, ¿cierto? Que es θ sub i, que es el nuevo ángulo incidente, ¿cierto? Porque esta es la normal, el nuevo punto de incidencia. Entonces, mi ángulo incidente es θ i, y mi ángulo refractado es θ. ¿No? Entonces, necesito conocer este θ i, ¿cierto? Para volver a aplicar la ley de Snell. ¿Ya? Entonces, vuelvo a aplicar la ley de Snell, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿cómo conozco θ i? ¿Sí? Entonces, si usted recuerda, hay un teorema, nosotros lo vimos varias veces en clase, ¿cierto? Que dice que el ángulo exterior a este triángulo, a cualquier triángulo, considere este triángulo, este que está aquí, ¿cierto? Ya. Entonces, voy a colocar en silencio aquí, para que no suene, si me permiten. Ya. Entonces, considerábamos este triángulo, ¿cierto? Y 45 es el ángulo exterior a este triángulo. Entonces, ¿se acuerdan del teorema que dice que un ángulo exterior, ¿cierto?, a un triángulo, se cumple que el ángulo exterior, ¿cierto?, es la suma de los ángulos opuestos. ¿Sí? Este teorema matemático, geométrico, digo, lo aplicamos varias veces para deducir, por ejemplo, la ecuación de los espejos, de los lentes. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que 45 grados tiene que ser igual a la suma, ¿cierto?, de θ i más 36.1. Estoy hablando de este triángulo. Entonces, θ i va a valer
8.9 grados, según el teorema. Y vuelvo a aplicar Snell. Esta vez la luz va desde este medio de 1,4, que le llamamos NC, ¿no?, a el aire otra vez, o sea, a NA. Ahora, mi NA es como mi ND, digamos, el último N, digamos, que vale 1. Entonces, volvemos a aplicar aquí, ¿ven? Volvemos a aplicar la ley de Snell, NI seno teta I, NA seno de teta, este ángulo es el que nos pide, ¿no? Entonces, conozco el teta I, ¿cierto? 1,4. El NI, perdón, es 1,4, el teta I es 8.9, acabo de calcularlo. Conozco el NA, que es 1, y puedo conocer teta. Entonces, el teta me da ese valor, ¿sí? 12.5 grados. Ese me da teta. La parte B, ¿cierto? La parte B nos preguntaba con qué ángulo de incidencia se refractaría el ángulo, se refractaría el haz, perdón, a lo largo de la interfaz entre los dos prismas. O sea, nos están preguntando si existe un ángulo de incidencia, que no es 90 grados, aquí es 90, ¿no? Nos pregunta si existe un ángulo de incidencia de tal manera, un ángulo de incidencia aquí, ¿no?, de tal manera de que cuando el rayo llegue aquí a la interfaz, se refracte de manera paralela a la interfaz. O sea, que ni se refleje ni se refracte, sino que pase rasante, ¿no? Y este fenómeno ya lo conocemos, es la reflexión total interna, ¿sí? Por lo tanto, lo que nos están pidiendo en realidad, ¿cierto?, es el ángulo crítico, ¿sí? Entonces, para conseguir, ¿cierto?, que el rayo refractado, que el rayo que ingresa a la interfaz, esta aquí, esta, se refracte de manera así, rasante. Entonces, para que eso ocurra, recuerden ustedes, el ángulo de refracción tiene que valer 90, ¿no? Eso es lo que hacíamos con la reflexión total interna. Entonces, bueno, yo digo, bueno, ok, la luz va del NB al C, ¿cierto? Conozco los Ns, ¿cierto? 1, 6, 1, 4. Y entonces, el teta C tiene que ser 90 grados, ¿sí?, para que pase rasante. Y por lo tanto, puedo conocer el ángulo crítico, ¿cierto?, el ángulo de incidencia con el cual ingresa el rayo luminoso, ¿cierto?, son 61 grados, ¿sí? Pero ese sería este ángulo. Aquí está el dibujito, ¿no? Aquí el ángulo que en realidad nos están pidiendo es teta sub A, el ángulo inicial, digamos, que antes era 90, ahora es un ángulo teta sub A desconocido, ¿no? Entonces, este rayo, ¿cierto?, ingresa acá, se refracta con un cierto ángulo teta sub B, ¿cierto?, y llega a la interfaz y se va rasante, vaya, ¿sí? Entonces, lo que nosotros acabamos de calcular aquí, ¿cierto?, es el ángulo de incidencia, ¿sí?, el ángulo crítico, ¿cierto? Entonces, de nuevo, se vuelve a formar, este teta sub B no lo conozco, ¿no? Lo que sí conozco es el ángulo de incidencia que acabo de calcular, el ángulo crítico, que es de 61 grados. Acuérdense que el ángulo con respecto a lo normal, ¿ya? Entonces, de nuevo, vuelvo a formar un triangulito, ¿cierto? Este triangulito que está aquí, ¿eh?, donde el ángulo exterior es 45 y los ángulos opuestos son teta sub B y 29, lo cual me permite calcular teta sub B, este ángulo, ¿sí? Y aquí, fíjese que teta sub B es el ángulo refractado correspondiente a teta sub A. Entonces aplico Snell aquí. Aquí está aplicado Snell, ¿cierto?, de la luz del A al B, ¿cierto? Como conozco el B, puedo conocer teta sub A. Y conozco los N, por supuesto, ¿ya? Y obtengo finalmente teta sub A 26.2, ¿ya? Este sería 26.2. Por lo tanto, con este ángulo de incidencia, yo me aseguro que el rayo en la interfaz pasa así, derechito para allá. No se refracta, ¿no? O sea que hay reflexión total interna en esta interfaz, ¿ya?
Este problema era como el más trabajoso, los otros eran más fáciles. ¿Dudas del primer problema? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ahora no, po, pero en la prueba sí, llegué hasta la parte de, en la prueba llegué hasta la parte de 53,91. En la prueba del 53, ¿cómo no? A ver. Cuando, más arribita, cuando Ah, calculaba del 53. por ahí, a ver, Aquí. ahí, sí, Bien. en el Ah, logo, ya. ahí, y después me confundí un poco como, o Ah, sea, que ya, en que hay realidad, este triángulo, seguramente. claro, Claro, sí, como dentro de la, de claro. lo que había, los ejercicios que había hecho, no había hecho ninguno así, no encontré, o sea, no me encontré con ninguno así, entonces me confundí a la mitad, Sí, que, sí. Claro, no, que, bueno, al menos hiciste algo, planteaste el problema, igual vas a tener puntaje. Bien. Pero sí, pues ah, qué este bueno, problema bueno. era para que el alumno, digamos, No sé, para explotara eso su... son las pruebas, po, Sí, sí, sí. supone No, que es pero para, bueno, ya, dale, al menos hiciste, lo intenté al planteaste el menos, primer Schnell, pues, planteaste el primer Schnell. claro, Claro, ya por sí, lo menos sí, no, está bien. Sí, es como te digo, este era el problema más trabajoso aquí, digamos. Los otros son más cortitos. Ya, genial. Vale, vamos al problema 2. Problema 2. Ya. En este problema nos pedían dibujar, ¿cierto? Eh, esquematizar la situación. ¿Qué pasa cuando un objeto puntual, ¿cierto? Se pone a la izquierda de una superficie plana, ¿no? Una superficie refractiva, ¿cierto? Plana. Obviamente, ¿cierto? Uno conoce la ecuación que gobierna todo esto, en clase lo dedujimos, ¿no? Pero la idea era que el alumno lo hiciera por sí mismo. ¿Ya? Podía tomar, por supuesto, como guía lo que está hecho en el libro guía, si eso está claro, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué consideramos acá? Tenemos una superficie plana, si vista de perfil, ¿cierto? Una superficie refractiva plana, y dos medios, ¿no? El medio NA y NB, que no los conozco, simplemente son distintos, ¿no? Y nosotros podemos, por simplicidad, suponer que NA es menor que NB. De hecho, si después suponemos lo opuesto, la ecuación no cambia, ¿sí? Así que uno, la verdad que sin pérdida de generalidad puede suponer esto, no hay ningún problema. Entonces, nosotros, ¿qué nos pedían? Hacer un diagrama de rayos, ¿cierto? Para más o menos ilustrar qué es lo que ocurre en este caso, ¿no? Entonces, uno puede considerar un punto P, que es imágenes, perdón, objeto azul, ¿ya? Y las imágenes las podemos considerar rojas, ¿ya? Solamente para diferenciarlas, ¿no? Entonces, imaginen que aquí en el eje, el eje óptico, ¿no? El eje óptico, hay un puntito, un punto luminoso aquí, un punto P. Entonces, como bien hemos dicho, desde este cuerpo punto luminoso salen rayos en todas las direcciones posibles. Pero nosotros vamos a considerar un rayo, ¿no? Solamente uno, ¿no? Un rayo cualquiera, de hecho. Podemos considerar un rayo representativo, este azul que está aquí, por ejemplo, ¿ya? Que tiene un ángulo, que forma un ángulo con el eje óptico de θ sub a, ¿sí? Entonces, como sabemos por Snell, ¿cierto? Este rayo se va a refractar, ¿cierto? Con un ángulo θ sub b. Y como bien sabemos, este ángulo, eh, bueno, θ sub a se repite aquí, ¿no? Porque estos son opuestos por el vértice. O sea, perdón, son alternos internos, ¿no? Alternos internos. Esto es paralelo con esto y por lo tanto necesariamente esto es igual a esto. Así que esto es θ sub a también. ¿Ya? Entonces, fíjese que θ sub a, ¿cierto? Es el ángulo de incidencia y θ sub b es el ángulo de refracción o refractado. Por lo tanto, θ sub a y θ sub b están amarrados, ¿cierto? Por Snell, ¿cierto? NA por seno de θ sub a es NB por seno de θ sub b. O sea, aquí está Snell, ¿de acuerdo? Ya. ¿Qué pasa con la formación de la imagen? ¿Dónde está la imagen? Bueno, como usted puede ver aquí, se puede apreciar, ¿cierto? Y además usted sabe, ¿sí? De hecho, en el libro uno puede consultar ahí y ver que en el caso de las superficies planas, el rayo que
que se refracta diverge. ¿Ya? Esto significa que, por ejemplo, si yo considero otro rayo, por ejemplo un rayo que va así, este rayo también va a ser divergente respecto a este. Por lo tanto, ninguna imagen se va a formar acá. Ninguna. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en esos casos? Uno prolongaba hacia atrás, ¿cierto? El rayo refractado, ¿cierto? Y ahí necesariamente los rayos se cortan. Fíjese que, recuerde que aquí línea tachada significa una prolongación, ¿cierto? Esto no es un rayo real, aquí no hay luz, aquí está la luz que diverge, pero aquí es una prolongación, ¿cierto? Entonces, si yo sigo esta prolongación de este rayo, la imagen de este punto P va a ser una imagen virtual, ¿cierto? Mostrada aquí en P'. ¿Sí? Ahora, si usted tira otro rayo, ¿cierto? Tira otro rayo, ese rayo se va a refractar de tal manera que su prolongación se va a cortar aquí también con P'. Y así con todos los rayos. ¿Sí? Entonces, basta con tirar uno nomás y uno ya sabe. ¿De acuerdo? No te va a poner a tirar cada rayo. ¿De acuerdo? Entonces aquí está la distancia S, está la distancia S', ¿cierto? Y esta es la altura H, ¿cierto? ¿Cierto? Desde el punto de incidencia hasta el vértice. Y entonces uno lo que hace aquí es jugar con la geometría, que es lo mismo que hace el libro, ¿no? A este ángulo le podemos llamar θ sub b, ¿cierto? Y uno aquí aplica lo que hace el libro. Primero, Snell, aquí, entre A y B, aquí está, NA, seno θ. Después, acuérdense que nosotros siempre estábamos usando aproximación parcial, ¿ya? Siempre nosotros decíamos que los ángulos que son pequeños, ¿cierto? Se cumplía que el seno del ángulo era prácticamente igual al ángulo, medido en radianes, y que la tangente del ángulo también era prácticamente igual al ángulo. Esto significa que el seno del ángulo se puede reemplazar por la tangente del ángulo, como dice acá. ¿Sí? Esto solamente para ángulos pequeños. Entonces, fíjese que la ley de Snell aquí, la ley de Snell, cuando yo reemplazo los senos por las tangentes, me queda así. ¿Sí? Pero ahora, ¿por qué hago eso? Porque las tangentes, tangente de θ sub A y tangente de θ sub B, son H sobre S y H sobre S'. Fíjese aquí, tangente de θ sub A es cateto opuesto H partido por S, que es cateto adyacente, y θ sub B, en el tangente de θ sub B es el mismo H dividido por S'. Este es el mismo análisis que hicimos en la clase. Por lo tanto, la ley de Snell, ¿cierto? Con esto produce esto. ¿Sí? Produce eso. Ahora, fíjese una cosa. Nosotros en la prueba le dijimos explícitamente en el encabezado que usted cada resultado tenía que someterlo al convenio de signos. Esto significa que usted debe decir el S es positivo o negativo por tal y tal razón. El S' es positivo y es negativo por tal y tal razón. Entonces, hagamos eso. Primero, el H es una cantidad positiva. ¿Por qué? Porque está sobre el eje óptico. ¿Sí? Acuérdense que dijimos nosotros que todo lo que está del eje óptico para arriba es considerado positivo y todo lo que está del eje óptico para abajo es considerado negativo. Así que el H es positivo. ¿Bien? El S, la distancia objeto, es positiva, ¿cierto? Porque el objeto, ¿cierto?, está del mismo lado de los rayos entrantes. O sea, este lado. Aquí este es el rayo del lado entrante y este es el lado del rayo saliente. Así que S es positiva. Pero note que S' es negativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el S', acuérdense según el convenio, es positiva cuando la imagen está del lado de los rayos salientes, que sería este. Pero en este caso la imagen está aquí. Está en el lado opuesto, ¿cierto?, a los rayos salientes. Por lo tanto, el S' tiene que ser a mano puesto negativo y la ecuación no lo sabe. Acuérdense, yo les dije muchas veces que esto hay que colocarlo a mano. Por lo tanto, uno coloca a mano que el S' es negativo, lo pone aquí a mano, pum, ¿cierto? Y entonces esta ecuación que está acá, como este sería menos aquí, pasa para acá positivo y te quedaría de esta forma. Esta ecuación la conocemos, ¿cierto? La dedujimos, ¿cierto? Para el caso de los espejos, perdón, para el caso de las superficies planas, ¿no? Si usted recuerda, en el caso general, aquí era NB menos NA partido por el radio curvatura cuando la superficie es curva.
Y después yo dije que cuando la superficie es plana, ¿cierto? El radio de curvatura es infinito y por lo tanto aquí te queda cero. Entonces, usted podría preguntarse, pero ¿por qué no parto escribiendo esto al tiro? La idea es que usted deduzca eso. La idea es que hubiera llegado a esta expresión, que ya conocía, por supuesto, pero la idea era llegar. Entonces ahora, en la parte siguiente, ¿cierto? Nos pregunta por el M, ¿cierto? Por el aumento. Entonces, cada vez que calculamos un aumento, si usted recuerda en el caso de los espejos, en el caso de la superficie refractiva, siempre consideramos un objeto de altura I, ¿no? ¿Cierto? Y veíamos cuál era su imagen. Entonces, fíjese que acá por geometría yo puedo considerar un objeto, una velita, si usted quiere, ¿cierto? PQ, ¿ya? Una vela. ¿Sí? Y puedo tirar rayos principales, me basta con dos. El primero, el más famoso de todos, ¿cierto? El que viene paralelo al eje óptico, no le pasa nada, queda invicto, porque ese ingresa perpendicular a la superficie y bien sabemos que por Snell a este rayo no le pasa nada. ¿Sí? Pero el segundo rayo, este rayo, fíjese que este rayo se refractará, bueno, este rayo ingresa con un ángulo θ sub A, ¿cierto? Desconocido. Y se refractará formando un ángulo θ sub B. ¿Sí? Pero estos no los conozco, ¿ya? Pero lo que sí sé es que, como ya sabemos que este tipo de superficie diverge, entonces yo tengo que prolongar hacia atrás el rayo refractado, el rojo, ¿cierto? Al igual que el primer rayo, prolongo hacia atrás los dos, y entonces, y como ya sabemos, este punto P, o sea, perdón, este punto Q aquí, la punta de la flechita se escanea aquí, ¿cierto? Y entonces aplico el mismo razonamiento con todos los puntos de la flecha y reconstruyo la flecha acá. Pero ojo, esta es una imagen virtual, de nuevo. ¿Eh? Ya sabemos que la imagen es virtual. En el dibujo de arriba sabemos eso, está en evidencia, ¿no? Entonces, fíjese que esta imagen la hacemos tachada también porque es una imagen virtual, ¿no? Aquí no hay luz, estas son prolongaciones imaginarias. Los rayos luminosos reales se fueron para el otro lado, solo que divergen. ¿Ya? Si tú lo miras desde acá, supongamos que aquí está tu ojo mirando hacia la izquierda, este punto Q parecerá que está aquí. ¿Sí? Parecerá que está aquí, en Q'. ¿Sí? En ese sentido, dijimos una imagen virtual. Y aquí, fíjese que es lo mismo. Lo mismo. La tangente de θ sub A es I partido por S. La tangente de θ sub B es I' partido por S', ¿cierto? Volvemos a aplicar la geometría. Y, por supuesto, otra vez el convenio de signos. Esto tiene puntaje. El I positivo sobre el eje óptico. El I' también positivo sobre el eje óptico. El S, ¿cierto? Vuelve a ser positivo, ¿cierto? Y el S', como ya sabemos, vuelve a ser negativo porque está en el lado de aquí del objeto. ¿No? Y entonces, otra vez, las tangentes, ¿cierto? Son iguales a esto. Y nótese que aquí ya le hemos puesto el menos al S', al S', bien digo. Aquí le falta un primita aquí. Falta un primita. Y otra vez, ley de Snell, ¿cierto? Reemplazando las tangentes por los senos, y llego a esto que está aquí. ¿Sí? Y fíjese que, al igual que hace el libro, si yo conecto esto, si yo conecto esto con la ecuación anterior, con la que obtuve acá, ¿cierto? Voy a obtener que el M, acuérdense que el M es por definición I' partido por I, ¿cierto? Si yo aquí divido por I, me va a quedar aquí 1, y aquí me va a quedar I' partido por I, que es M, y combino con la ecuación de arriba, entonces vamos a obtener que el M vale 1, ¿sí? Obtenemos que es 1. Acuérdense que esto lo vimos en clase, ¿ya? Entonces, fíjese que tuve que encontrar dos ecuaciones usando la geometría, y desde estas dos ecuaciones nace natural que el M vale 1. ¿Y por qué eso está bien? Porque el M, acuérdese, te habla de la imagen. Entonces, la imagen claramente es derecha, por eso que el M es positivo, y vale exactamente 1 porque tiene exactamente el mismo tamaño que el objeto, ¿sí? Solo que es virtual. Pero eso el M no lo sabe. El M solamente cuenta de la altura y si es derecho o invertido.
¿sí? Así que eso era. ¿Duda de este problema? No, profe, ahora lo entendí bien. Ah, ya, vale. Sí, sí, sí. Vale. Vamos al último entonces, que era el más livianito de todos. En este problema nos daban un lente bicóncavo, ¿ya? Una lente delgada bicóncava. Entonces, todos sabemos que este lente es una lente divergente, que tiene este aspecto. Bicóncavo, de esta forma. Entonces, es divergente. Entonces, el problema era muy simple. Nos pedían, ¿cierto? Nos decían que la lente tenía dos radios de curvatura iguales en magnitud, ¿cierto? Y tenía un índice de refracción n, ¿de acuerdo? Un problema muy similar que hicimos en clase. Entonces, pedíamos demostrar, primero, qué tipo de lente era. Si es una lente divergente o convergente. Ahora, tú ya sabes que tiene que ser divergente, pero tienes que demostrarlo. ¿Y cómo se demuestra que una lente, cómo se caracteriza una lente convergente y divergente? Es por el signo del foco, ¿sí? Acuérdense que una lente convergente, ¿cierto?, tiene un foco por definición, un F positivo, y una lente divergente tiene por definición un foco negativo, ¿ya? Por lo tanto, yo debiera encontrar en este caso un, un foco negativo, ¿ya? Y que sea naturalmente negativo, ¿ya? O sea, que sea negativo solito, ¿ya? Que yo no tengo que imponerlo, tiene que salir solito de la ecuación, ¿ya? ¿De qué ecuación? Bueno, fíjense que nos dan los radios de curvatura y nos dan n, ¿ya? No nos dan distancia a objetos, nada. Por lo tanto, nos están invitando a usar la ecuación del fabricante, esta que está acá, ¿ya? Entonces, primeramente, usted sabe, en el problema que vimos en clase y el que está resuelto en el libro, que lo único que aquí hay que poner atención es en el signo de R1 y R2, que son los radios de curvatura 1 y 2. Entonces, veamos la imagen aquí, ¿cierto? Fíjese que aquí está la lente divergente, ¿cierto? Y aquí hay dos superficies, la superficie 1, que sería esta, ¿cierto? Y la superficie 2, que sería esta, ¿ya? Entonces, la superficie 1 tiene un centro de curvatura 1, que está acá, es una superficie cóncava, ¿no? Y lo mismo la superficie 2. La pregunta es, ¿quién es positivo y quién es negativo? ¿Ya? Y para darse cuenta de esto, hay que recurrir al convenio de signos del radio de curvatura, el cual establece que el radio de curvatura es positivo, ¿cierto? Si el centro de curvatura, ya sea C1 o C2, está en el lado de los rayos salientes, ¿ya? Eso es el convenio, está escrito. Por lo tanto, el lado saliente aquí es el lado derecho, ¿cierto? Aquí está señalado. Por lo tanto, el centro de curvatura C2 está en el lado de los rayos salientes. Por lo tanto, el radio de curvatura R2 tendría que ser positivo y el radio de curvatura R1 tendrá que ser negativo, ¿sí? Acuérdense que en el caso de la lente convergente es al verde. En la lente convergente el R1 positivo y el R2 es negativo, ¿sí? Aquí es al revés. Entonces, uno va a la ecuación del fabricante, ¿cierto? Y dice, bueno, como R1 y R2 son iguales en valor absoluto, ¿ya? Por eso te da los valores absolutos aquí, porque el profesor quiere que tú sepas los signos, por eso te dicen son iguales pero en valor absoluto. O sea, uno podría ser negativo y el otro podría ser positivo, pero no sabes cuál. Pero ahora, gracias al convenio de signos, te diste cuenta de que R1 tiene que ser negativo y R2 tiene que ser positivo. Por lo tanto, tú dices, bueno, entonces R1 va a ser menos R, ¿cierto? Porque es negativo. Y R2 va a ser R, ¿sí? O sea, por eso que le llamo R cada uno, porque en valor absoluto son iguales a R, pero uno es negativo y el otro positivo. Entonces, yo reemplazo estos R1 y R2 acá, ¿cierto? Y me queda eso. Entonces, fíjese que el foco, uno partió por el foco, está dado por esta expresión. Está en función de n y en función de r, que son los datos que te dan inicialmente en el problema, estos que están acá, ¿sí? La pregunta es, de aquí no puedo seguir haciendo nada porque ya no tengo más datos, ¿sí? Esto es todo lo que puedo decir. Pero, ¿qué me pregunta?
me preguntan qué tipo de lente es. Y para saber eso necesito saber solamente qué signo tiene F. No me interesa saber el valor que tiene F, el valor numérico, no me interesa. Me interesa el signo. ¿Sí? Entonces, ¿qué signo tendrá uno partido por F? Bueno, depende de esto. Depende del signo de n-1. Porque el signo de R está claro, es positivo, ¿no? El R tiene que ser positivo aquí. ¿Sí? Entonces, si n fuera menor que 1, entonces n-1 es negativo, ¿no? Por ejemplo, si fuera 0,5, sería 0,5 menos 1 es negativo. Y ese negativo con ese negativo me quedaría positivo y el f sería positivo y el lente sería convergente. Si el n fuera mayor que 1, por ejemplo, si fuera 1,5, sería 1,5 menos 1, 0,5 positivo, y positivo con menos 2 me queda negativo. ¿Sí? Pero ojo, el n es un índice de refracción y los índices de refracción siempre son mayores que 1. Siempre. ¿Sí? Nunca son menores que 1. O a lo más es 1. ¿Ya? Pero en este caso no es 1, porque no estamos en el vacío, estamos en el material del lente. Así que no hay ninguna chance que sea menor que 1, ni siquiera 1. Siempre tiene que ser necesariamente mayor que 1. ¿Sí? Por lo tanto, n-1 necesariamente es positivo y por lo tanto el f necesariamente es negativo. ¿Sí? Por lo tanto, esta expresión pone en evidencia de que se trata de, efectivamente, ¿cierto?, de una lente divergente. ¿Mm? En el segundo, en la letra B, ¿cierto?, nos piden hacer un diagrama de rayos. Entonces uno puede elegir los rayos que quiera, ¿no? Porque es un esquema, ¿no? Entonces uno, por ejemplo, puede elegir un objeto muy lejano, el Sol, por ejemplo, cuyos rayos llegan prácticamente paralelo al eje óptico. Como ya sé que es una lente divergente, los rayos divergen de esta forma, pero sus prolongaciones, ¿cierto? Acuérdense aquí, tachado, ¿cierto? Se cortan en el punto focal, ¿no? En este punto focal, ¿sí? El F1, digamos. Y ahí se formaría entonces la imagen virtual, ¿de acuerdo? Entonces, eh, bastaba con eso, ¿cierto? Y una cosa interesante, si yo miro la ecuación 1, si usted se fija en la ecuación 1, si yo miro ecuación 1, la forma que tiene, si yo cambio R1 por R2 y viceversa, vale, es decir, cambio R1 por R2 y R2 lo cambio por R1, vale, es decir, donde dice R1 pongo R2, donde dice R2 pongo R1, esta ecuación, por la forma que tiene muy particular, si yo hago ese cambio, me va a salir un signo menos aquí, ¿sí? Porque ahí, ahora, si R1 vale R2 y R2 vale R1, me va a quedar aquí 1 partido por R2 menos 1 partido por R1, y esto es menos esto que está acá. Por lo tanto, ¿qué te quiero decir con esto? Que esta ecuación del fabricante eh, te puede describir un lente convergente y un lente divergente a la vez, solamente intercambiando R1 con R2. ¿Sí? Si tú cambias R2 por R1, te sale un signo menos y automáticamente está en una lente divergente. Si tú dejas así la ecuación tal cual, está en una lente convergente. ¿De acuerdo? Entonces era como para que vieras nomás como un dato curioso. No tiene puntaje, esto no tiene puntaje, esto es solamente un dato curioso. ¿Ya? Entonces, ¿por qué puse este dato? Porque si usted se fija en el libro, cuando él habla de una lente divergente, los focos los intercambia, ¿cierto? En el lente convergente pone aquí foco 1, foco 2. Y cuando él habla de una divergente, pone foco 2, foco 1. ¿Pero por qué hace eso? Lo hace porque para una lente divergente el R1 cambia por el R2. ¿Sí? Aquí nosotros no hicimos ese cambio porque aquí estamos deduciendo esa expresión. ¿De acuerdo? Entonces, conservamos la expresión antigua, pero decimos que R1 es negativo y R2 positivo. ¿Bien? Era para que se entendiera ahí, para que no quedara ambigüedad. Ya, ¿dudas de este problema? No, yo llegué a ver, Hasta la cosa. lo hice así, pero Bien. no llegué al menos 2 paréntesis n-1 partido en R. Ah, chuta, ¿aquí llegaste? No hice el planteamiento, llegué a que R-1, a ver, llegué a que toda esa expresión era negativa, pero despejada en función de F, que Eh, F me da negativo.
F igual 1 partido en n-1, paréntesis, 1 partido en R1 menos R2, y que todo eso era negativo. Ah, ya, pero ahí la idea era mostrar, pues la idea era mostrar que te daba. Que era negativo, Claro, te faltó exactamente. esto, claro, te faltó decir que R1 es menos R y R, claro, bueno, ya, Claro, sí. ya. O Bueno, sea, bueno, no, pues eso lo estaban en la ecuación, pero me faltó como ya. Dejar esta evidenciarlo operación más. más simple. Ya, Claro. ya, vale. Bueno, ¿y el esquema lo pudiste hacer este? Sí, sí, pero hice las imágenes igual, Ah, ya pero me colocaste una faltó. flechita. Claro, pero me faltó. No sé si. No, no recuerdo bien ahora, pero parece que usted dijo que había que entrecortar la imagen virtual. Claro, sí, pues Oh, las imágenes virtuales claro, hay que colocarlas como en el caso, con el ejercicio 2 como eso me tachadas. faltó. Sí, Sí, me faltó que fuera bueno, como entrecortada. ah, ya, Ahora que ya, me acuerdo. Pero ya, está así igual. ya, Igual, bueno, pero sin las imágenes. ya, excelente. Bueno, bueno, ahí algo te defendiste. Claro. Ya, entonces, bueno, esperar nomás, pues ahora nosotros los profesores nos vamos ahí a dedicar a revisar las pruebas, ojalá que estén lo antes posible. Sabemos que ustedes necesitan su nota luego, así que nosotros la estamos revisando en Moodle. Una cosita, distintos profesores revisan distintos problemas. Por ejemplo, yo voy a revisar este 3 nomás. ¿Ya? Entonces, en Ya. la cajita del Moodle, ¿cierto? Va a aparecer problema 1, problema 2, problema 3, ¿cierto? En el caso del 3 va a aparecer A y B, ¿cierto? Entonces yo voy colocando el Ujú, puntaje, ¿sí? Pero ujú. ese no es el puntaje final, pues acuérdense que otro profesor, ¿cierto? Otro día puede revisar el 1, el A y el B, qué sé yo, entonces no se asusten si aparece menos puntaje porque hay que esperar el puntaje final que revisen todos los profes. Bueno, así que, para Ah, que, ya sí. claro, porque a veces los alumnos dicen, uy, pero me falta puntaje y es porque no le han revisado todos los problemas. Y se Sí. asustan. Entonces les digo que cuando estén los problemas todos listos, 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 va a aparecer ahí puntaje final, arriba en la cajita por arriba, donde dice Ah, nota final, puntaje final. Ahí, sí. cuando aparezca eso, significa que ya el puntaje final. Ah, ya, ya. ¿De acuerdo? Ya, Entonces, para que estés tranquilo, por si, por si tienes un poco, no te asustes si hay un puntaje muy bajo. ¿Ya? ya. Ya, pues. Vale. Estamos en eso entonces. La clase de hoy y día era para revisar eso nomás. Entonces, partimos el jueves con materia nueva. Ok. ¿Bien? Ya. El Sí. otro, mañana a las 2 con paso de movilidad, ¿no es cierto? Eh,